tal amigos? Su servidor Miguel Ángel Rojas, en esta ocasión para explicarles conceptos de aerodinámica. El día de hoy vamos a hablar de aerodinámica, ya me conocen, Miguel Ángel Rojas Fernández, su servidor. Vamos a abordar estos temas: concepto de la aerodinámica, principio de Bernoulli, leyes de Newton y principio de sustentación. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Conocer todos los enfoques aerodinámicos desarrollados en una aeronave. Concepto de aerodinámica. La aerodinámica es la parte de la física perteneciente a la mecánica de fluidos que estudia todos los efectos producidos por el aire sobre los cuerpos que se mueven en un entorno. Ampliando el concepto, es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del movimiento del aire y otros fluidos gaseosos y de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se mueven en dichos fluidos. Algunos ejemplos en el ámbito de la aerodinámica son los movimientos de un avión a través del aire, las fuerzas del viento que ejercen sobre una estructura y el funcionamiento de un molino de viento. Entonces, a grandes rasgos, la aerodinámica es el estudio de las fuerzas producidas por el viento. Vamos a hablar del concepto del teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli surge a partir de los conceptos determinados por la familia Bernoulli, específicamente uno de ellos, estableció que vamos a tener la suma de dos presiones. La presión total es igual a la suma de presión estática más presión dinámica. Desarrollar la fórmula, a final de cuentas, surge del origen de la suma de las dos presiones, que es igual a una constante. Una de esas dos presiones va a representar el concepto físico de energía cinética, y la fórmula de energía cinética va a estar expresada por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. En otras palabras, la presión dinámica va a ser la energía cinética, y la energía cinética es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, a lo que yo les comentaba, la ecuación de Bernoulli expresada en función de las presiones es la suma de las dos presiones, presión estática más presión dinámica, nos deben de dar igual a una constante. Esta constante va a ser conocida como presión total. Si nosotros aterrizamos estos conceptos en la aeronave, la presión total va a ser determinada por un instrumento conocido como el tubo Pitot, y la presión estática va a ser determinada por otro instrumento, en este caso por instrumentos conocidos como puertos estáticos. Entonces, el avión va a determinar los puertos estáticos, y en este caso también la presión total, y matemáticamente calcularíamos la presión dinámica, que sería a partir de ese despeje. Y dentro del concepto de presión dinámica vamos a tener la densidad, pero la densidad del aire es una constante. Simplemente despejaríamos la ecuación para encontrar la propia velocidad. El concepto de Bernoulli nos habla de presión y velocidad, la relación que tenemos entre presión y velocidad. Específicamente, si determinamos las características del aire, en este caso, y los parámetros que pueden producir de presión y velocidad sobre un perfil del ala, vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener dos superficies, vamos a tener la parte baja conocida como intra 2 y la parte superior del ala conocida como extra 2. Si nosotros denotamos, el perfil está diseñado de cierta manera que el extra 2 va a cubrir mayor distancia que el propio intra 2. En otras palabras, en esta gráfica que estamos visualizando, las partículas que entran en color rojo recorren mayor distancia que las partículas que van en color verde. Significa que las partículas que van en color verde, que recorren a lo largo del intra 2, recorren menos distancia. Sin embargo, las partículas que van en color rojo, que van en el extra 2, recorren mayor distancia. Bernoulli nos dice que tenemos que aplicar el principio de continuidad. ¿Cuál es el principio de continuidad? Vamos a tener en nuestro perfil del ala nuestro borde de ataque y nuestro borde de salida. El principio de continuidad analiza que todas las partículas que entran en el borde de ataque deben de salir al mismo instante en el borde de salida. Eso es el principio de continuidad. Esto significa que si entran dos partículas en el borde de ataque,
una se va por el intra-2 y otra por el extra-2. Las dos partículas deben de salir al mismo instante en el borde de salida. Esto representa que las partículas que se van en el extra-2, las que están de color rojo en nuestra imagen, pues deben de recorrer mayor distancia y en consecuencia, debido al principio de continuidad que deben de salir al mismo instante, van a ir a mayor velocidad. Entonces las partículas que van en la parte superior del ala van a mayor velocidad en referencia de las partículas que van en la parte baja del ala, en la parte del intra-2. Entonces, principio de Bernoulli nos dice, al aumentar velocidad disminuimos presión. De aquí lo podemos ver. El principio de Bernoulli nos dice que la suma de las dos presiones, la presión en este caso y la velocidad, tentativamente nos van a dar una constante. Entonces eso representa que si las partículas que van en el extra-2 aumentan su velocidad, van a disminuir su presión. Significa que esa presión van a estar al grado de convertirse en presión negativa. Entonces todas las partículas que van en la parte superior del ala van a mayor velocidad al grado que generan presiones negativas. Esas presiones negativas generan una resultante conocida como levantamiento. En otras palabras, esa presión negativa es una presión de succión que hace que el ala se levante hacia, en este caso, hacia arriba, valga la redundancia. Entonces esa presión de succión, en otras palabras, se conoce como levantamiento. Por otra parte, las partículas que van en la parte inferior pues van a menor velocidad porque deben de recorrer menor distancia. Entonces aquí pasaría lo contrario. En las partículas que van en la parte de abajo tenemos menos velocidad, entonces tenemos mayor presión. Al generar mayor presión, ahí entraría el concepto de la ley de Newton. Las partículas, al final de cuentas, van a generar mayor presión en la parte inferior del ala. ¿Y esto qué representa? La presión como concepto es una fuerza aplicada en una superficie. Ese es el concepto de presión. Entonces, esta presión, esta fuerza aplicada sobre la parte inferior del ala, van a generar resultantes y una parte de esa resultante van a contribuir al levantamiento. Entonces, las partículas que están por debajo del ala trabajan con la ley de Newton, a toda acción genera una reacción, producen una componente rectangular que contribuyen al levantamiento por reacción. Es un porcentaje aproximado del 30% y sin embargo las partículas que van por la parte superior del ala, ellas van a generar una presión negativa conocida como presión de succión, conocida como levantamiento, que contribuyen al 70% del levantamiento de una aeronave. El principio de Bernoulli es desarrollar toda la fórmula matemática. Para los técnicos no es tanto, para los ingenieros sí es importante saber desarrollar y trabajar con esa fórmula. Entonces, aterrizando el concepto, a mayor velocidad menos presión y generamos la presión de succión. Eso sería principio de Bernoulli. Las leyes de Newton, simplemente aterrizamos el concepto. Tercera ley de Newton establece lo siguiente: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario. Lo que yo les comentaba, vamos a tener fuerzas aplicadas en la parte baja del ala, en la parte del intra-2, producidas por la presión, porque la presión es una fuerza aplicada en un área y el área es la superficie baja de la propia ala. Entonces, esa fuerza va a generar componentes rectangulares, fuerzas a lo largo de X y fuerzas a lo largo de Y. Y esa componente, esa fuerza, esa componente rectangular a lo largo de Y va a contribuir al propio levantamiento. Entonces, la teoría de sustentación está basada tanto en principio de Bernoulli, que en este caso es el aumento de velocidad que genera una presión de succión, contribuye un 70% de la sustentación, y una de las leyes de Newton que nos genera una reacción en la parte baja de la propia ala.
Entonces, si lo vemos así más a fondo, lo vemos más interactivamente. La aerodinámica es la parte de la mecánica de fluidos encargada de estudiar los efectos de los fluidos sobre un cuerpo, en nuestro caso, el aire sobre el avión. El avión se desplaza en la atmósfera. La atmósfera está constituida 78% por nitrógeno, 21% por oxígeno y lo demás de gases raros. El aire como tal es constituido como un fluido. Por ser fluido tiene ciertas propiedades. En la primera capa de la atmósfera, conocida como troposfera, es donde se van a desarrollar la mayor cantidad de operaciones aéreas, aunque algunas llegan a desarrollarse en la segunda capa. Sería entonces en la troposfera y en la estratosfera serían donde se desarrolla la mayor cantidad de operaciones aéreas. Donde está más concentrado el aire sería en nuestra primera capa, en la troposfera. El movimiento de las partículas al desplazarse sobre el perfil del ala de nuestras aeronaves describen cierta trayectoria. Al tener movimiento las partículas de aire, estas describen una trayectoria definida, entonces reciben el nombre de líneas de corriente. Vamos a tener tanto flujo laminar. El flujo laminar se llama así por el movimiento ordenado de las partículas, generando una corriente, unas líneas de corriente que viajan en capas paralelas entre sí. Pero también vamos a tener el flujo turbulento, que es el movimiento desordenado de las propias partículas. Dentro de la mecánica de fluidos vamos a tener la presión dinámica, que es la representación de la energía cinética. La presión dinámica se denomina así a aquella presión que tiene contacto directo con la parte frontal de un cuerpo cuando el fluido tiene movimiento relativo, presión directa o de choque. Y la presión estática se le llama así a la presión que ejerce un fluido rodeando a este cuerpo cuando el cuerpo está en reposo. Esta presión será igual a la atmosférica, pero a razón que el cuerpo aumenta la velocidad, la presión estática tiende a disminuir. La presión estática que detecta el avión es la masa, es la fuerza producida por la masa que envuelve a la aeronave en sus diferentes niveles de vuelo. Si nos vamos a profundidad, el avión se debe de apegar a la atmósfera estándar internacional. Esa va a ser su referencia hipotética y a partir de ahí va a determinar, a partir de la presión que sienta por las tomas de presión estática, valga la redundancia, va a determinar su nivel de vuelo, su altura o su altitud, según sea el caso, su elevación. Entonces vamos a tener directamente la presión dinámica calculada por la aeronave, por la diferencia de las mismas presiones como previamente lo habíamos comentado, pero por otra parte también el tubo pitot detecta la presión total. Entonces la fórmula de la presión total determinada en la ecuación de Bernoulli, presión total que es igual a la constante, presión total es igual a la presión estática más la presión dinámica. La presión estática es la fuerza producida por la atmósfera en el nivel de vuelo donde vaya volando sobre la propia aeronave, que es la superficie. Y vamos a tener la presión dinámica determinada la presión total por el tubo pitot. Estas presiones nos van a ayudar para el cálculo de algunos parámetros en diferentes instrumentos. ¿Qué instrumentos? El velocímetro, el altímetro, el vertical speed, indicador de velocidad vertical. A través de la presión total y la presión estática vamos a poder calcular el nivel de vuelo, altura o la elevación donde se encuentra la aeronave. Hasta aquí cumplimos el objetivo de esta presentación. Espero que les haya gustado. Les mando un cordial saludo y espero que les sirva de mucho. Muchísimas gracias, su servidor
Miguel Ángel Rojas Fernández.